Andrew Cuomo, el gobernador del estado de Nueva York, en algún momento dado, pero todos cantaban que estaba listo para ser candidato presidencial y de hecho se presentó a varias competencias justamente para eso. Era una de las personas más conocidas del país, que gobernaba este estado probablemente uno de los más importantes de Estados Unidos. Tuvo entreveros fuertísimos con el expresidente Donald Trump y anunció hace algunas horas que iba a abandonar el cargo de gobernador regional porque se habían presentado una serie de acusaciones de mujeres por situaciones de abusos, tocaciones y una serie de cosas que, y llevaron a una investigación que está actualmente en curso y él decide renunciar. Tiene 14 días para eso, pero esto remece muchísimo la situación del Partido Demócrata y particularmente el propio Biden estaba pidiéndole que renunciara a Cuomo. Así es que, ¿cómo cambian el paisaje en Estados Unidos con la salida de Cuomo por esta razón, Raúl? Hola, Fernando. Sí, es un terremoto político dentro del mundo demócrata, no necesariamente para todo Estados Unidos, pero Cuomo era una figura muy central, hijo de Mario Cuomo, que fue también alcalde en Nueva York, es decir, una figura muy importante y un elemento capital dentro del Partido Demócrata. Él tenía muy buenas relaciones con la comunidad negra, tenía un gran número de seguidores y además había aprobado en Nueva York la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Era un liberal y había apoyado una serie de causas muy liberales y en esa medida tenía muchos seguidores. Además, su gestión en el campo de la construcción de infraestructura, del mejoramiento de Nueva York fue bastante exitosa. Y como tú señalaste muy bien, él se erigió en una figura alternativa al presidente Trump, cuando Trump tenía prácticamente el monopolio de los medios de comunicación, el único que le salió al paso con un carácter político fue precisamente Andrew Cuomo, porque él daba conferencias de prensa prácticamente todos los días y allí hacía un contrapunto frente a Trump. Y mientras Trump decía, no, si la pandemia va a pasar, no es nada, Cuomo asumió una posición mucho más cercana a lo que recomendaba la ciencia y estimuló la vacunación, y la campaña que se llevó adelante en Nueva York de vacunación fue muy exitosa. Por lo tanto, él tenía mucho a su favor, pero tenía una yayita muy significativa, y es que a lo largo de los años había acosado, según la acusación de la fiscal de Nueva York, había acosado a 11 mujeres, habían denuncias que fueron investigadas en bastante detalle y, digamos, cosas tan serias, tan graves como haber metido la mano bajo el sostén de una mujer y haber, hecho insinuaciones verbales, en fin, una serie de transgresiones, ante lo cual Cuomo no encontró mejor excusa que decir, bueno, es que mi gran error no fue haber cometido estas transgresiones, sino que no haber captado los profundos cambios culturales que han ocurrido en la sociedad. Y en realidad, a estos cambios culturales fue lo mismo que dijo Trump en su momento. Bueno, ahora me hacen un escándalo, pero todo el mundo más o menos ha hecho las mismas cosas, y la diferencia entre Trump, que cometió transgresiones más importantes que Cuomo, es que Trump es del Partido Republicano, y en el Partido Republicano hay más tolerancia a este tipo de transgresiones. En el Partido Demócrata, que tiene una amplia militancia femenina, bueno, ahí sí las cosas han cambiado en forma mucho más radical,
y todos tenemos en mente el movimiento Me Too, que era justamente sobre distintos casos de abuso en la industria cinematográfica, en otros ámbitos, que ya decían no se van a tolerar más estas transgresiones, nunca fueron aceptables, pero había un encubrimiento, por ejemplo, en las empresas, había una cierta cultura de dejar hacer y de abuso hacia las mujeres. Por ejemplo, era casi algo común hablar de las esposas de oficina, que eran ejecutivos que desarrollaban relaciones con la secretaria y casi, en muchos casos, era una condición acceder al acoso de los jefes para poder progresar profesionalmente dentro de las empresas. Hay una serie, una filmografía muy amplia sobre ese tipo de situaciones, de manera que, ¿cómo se excusó en eso? Dijo, bueno, así eran las cosas. Mi error no fue haber cometido estas transgresiones, y digo que su autocrítica es muy débil, no es aceptable, fue no haber reconocido estos cambios culturales y haber transgredido una línea que hace 10, 20 años atrás era perfectamente difusa. De manera que esto es lo que terminó provocando su caída. Él, y de entrada, él dijo, yo soy un neoyorquino, soy un luchador, no voy a ceder a las amenazas, pero, sin embargo, ¿qué ocurrió? Que lo amenazaron con un impeachment, con una acusación constitucional, y incluso el propio presidente Joe Biden le pidió que renunciara. Bueno, habiendo perdido el apoyo del partido y ante la amenaza y la posibilidad real de sufrir una acusación con las consecuencias severas que eso trae, decidió abandonar el buque y dejar a su segunda a cargo de la gobernación y simplemente renunciar. Y esto es fin de carrera política, naturalmente. Sí, es bien interesante lo que está ocurriendo en muchas partes del mundo con esto que tú denominaste, que bueno, en general lo dijo el propio Cuomo, esta suerte de no darse cuenta de que las cosas de hace 20 o 30 años hoy día tienen un carácter distinto. Y eso es una cosa bien, para mi modo de ver, no solamente es mala excusa, Raúl, es una cosa que delata, si es que eso fuera efectivo, delata un empobrecimiento muy grande en la vida del político profesional. El político profesional, por definición, es una persona que capta perfectamente los cambios que pasan en la sociedad porque está todo el tiempo estudiando esos cambios. De eso vive el político profesional, de estar asociado con sus territorios, de estar asociado con las personas que votan por él o ella, y por lo tanto la posibilidad de que esas personas sean los primeros en enterarse de los cambios es muy alta, mucho más alta que quizá en otras profesiones o en otras actividades. Entonces, suena muy así fácil de evadir la responsabilidad de Cuomo, pero lo que es innegable es que en Estados Unidos probablemente muchas de estas cosas efectivamente hace 40, 50 años, incluyendo presidentes de la República, que todo el mundo conocía lo que pasaba, eventualmente no terminaba en nada. Pero hoy día, en todo el mundo, este tipo de situaciones son inaceptables y crecientemente inaceptables. Es cierto que quedan países, y tú lo has traído para acá muchas veces este tema, que quedan países donde recién a las mujeres se les permite ir al estadio de fútbol hace un par de años. O pueden manejar sola también hace 7 u 8 meses atrás. Y que son lapidadas en caso de que eventualmente caen en una suerte de infidelidad. Pero el grueso del planeta ha tenido una derivación extraordinariamente potente hacia nuevas formas de mirar comportamientos que ya no se toleran. Exacto. Y es un desarrollo extraordinariamente positivo
y no es nada que le ha sido regalado a las mujeres, han sido ellas las que en su lucha, y en Estados Unidos específicamente con el movimiento Me Too, han logrado establecer esta nueva ética, esta nueva barrera de respeto hacia las mujeres. Es el resultado también en Chile. Ha sido el movimiento femenino en sus movilizaciones el que ha conseguido una estatura diferente, y así es en todo el mundo. Es decir, nadie le va a regalar a las mujeres o a ningún sector social el respeto. El respeto se consigue, y se consigue a través de la movilización, concientizando, haciendo valer los derechos. Y hay otro personaje de alto vuelo que también está en la mira, y está en la mira en Estados Unidos, porque el príncipe Andrew, el príncipe Andrés, el hijo de su majestad, la reina de Gran Bretaña, acaba de ser acusado también por violación, y violación se le llama en Estados Unidos a un individuo mayor de edad que tiene relaciones con una menor de edad, y la denunciante tenía 17 años en el momento que tuvo estas relaciones, en la que fue prácticamente llevada por esta figura que murió en la cárcel, el señor Epstein, que era una suerte de cafiche que conseguía jovencitas para algunos personajes de alta alcurnia, entre ellos el príncipe Andrew. Y el príncipe Andrew inicialmente salió con toda pachorra a decir: yo no tengo nada que ocultar, estoy a la disposición de la justicia estadounidense cuando me lo pidan, y tuvo la mala idea de darle una entrevista a la BBC. La BBC lo entrevistó con el programa Panorama, con el mayor, que uno de los programas investigativos centrales de la BBC, que es la cadena estatal de televisión inglesa. Bueno, ahí dio una entrevista en que incluso yo vi esa entrevista, Fernando, y me quedaron severas dudas de que estuviera diciendo la verdad. Porque le preguntan: ¿tú viste a esta muchacha? Sí, claro, la vi, y da la dirección, la hora. Es decir, parecía, más que respondiendo a una entrevista, parecía una declaración que él había preparado con sus abogados de lo que iba a decir ante el juez. Y esta promesa que él hizo: yo estoy a disposición de la justicia, lo único que tienen que hacer es citarme. Bueno, la justicia estadounidense lo ha citado varias veces, y él se ha hecho el leso, no ha respondido, y en la práctica ha evadido. De manera que él está muy, muy complicado. Habrá que ver cómo evoluciona ese caso, pero la víctima lo está demandando, y lo ha demandado con mucha precisión, con mucho detalle de cómo y dónde ocurrieron las cosas. De manera que eso también es parte del cambio. Mientras más casos hayan, mientras más denuncias existan, y más individuos sean condenados por estas transgresiones, tanto mejor para el movimiento femenino, para la seguridad de las mujeres, y que no van a ser víctimas de futuros abusos, porque lo que permite todos estos abusos es precisamente la impunidad. Sí, tenemos bastante experiencia, creo yo, a estas alturas, de distintas formas de abuso en distintas áreas de la sociedad, como para ya por lo menos tener conciencia de que las formas de tratarse, las formas de interactuar, tienen que corresponder a una situación radicalmente distinta a cómo se toleraban las cosas hace 30, 40 años. Y a mí por eso me sorprende que una persona como Cuomo, que es un político de tomo y lomo, que ha tenido pero 1.500 entradas y salidas en la política estadounidense, plantee que en realidad no se dio cuenta de este cambio, cuando, yo insisto, una de las cosas por las cuales los políticos tienen una ventaja particular frente a otro tipo de ciudadanos es que ellos pueden auscultar, si hacen bien su pega, pueden auscultar procesos de cambio mucho antes que los ciudadanos que normalmente viven más bien de rutinas comunes que se rehacen cada día, pero los fenómenos de punta, los fenómenos que tienen
su centro en cambios de legislación, en cambios de mirada, en situaciones que eventualmente derivan en una situación insólita o inédita, es mucho más factible que la conozcan muy bien aquellos que están mucho más en primera línea de los fenómenos de cambio que están ocurriendo. Y eso yo dificulto que haya personas que estén en la política profesional y que no sean los primeros testigos de estos cambios. Otra cosa es que no se den cuenta o tengan lo que se llama en psicología social ceguera voluntaria. Es decir, que ellos no se expongan a ver determinadas cosas porque no quieren, que no quieren ver algo que después efectivamente los puede afectar. Pero también hay otro fenómeno, que es el vasallaje. Ellos se rodean, muchos políticos, de personas que le van a dar el sí, y fue el caso de su ayudante más cercana, una mujer que salió a la ofensiva, degradando, ninguneando a las mujeres que hacían las denuncias, cosa que ocurre muy a menudo cuando hay denuncias. No, si ella es una oportunista, hace esto para obtener beneficios, y tratan de, digamos, disminuir a la denunciante. Y eso ocurrió en el caso de Cuomo. Y por eso también es muy importante cuál es tu equipo, porque el equipo Cuomo salió a la ofensiva. Y eso fue un paso fatal. Quizás si Cuomo hubiese tomado una actitud de reconocimiento, porque finalmente, aunque las transgresiones son graves, no son del nivel, por ejemplo, del príncipe Andrew. Es decir, él no tuvo sexo con ninguna de ellas, por lo menos las denuncias que se conocen. Ninguna de ellas era menor de edad. En fin, aunque hubo presiones y comportamientos indebidos. A lo mejor, si él hubiese estado rodeado por un grupo de personas más sensatas, él habría salido mejor de este trance. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto, porque una figura como la de Andrew Cuomo, bueno, cuando se cae ese pedestal, bota bastante más estatuas. Así es que hay que ver cómo sigue eso, particularmente en el Partido Demócrata de Estados Unidos. Muchas gracias, Raúl.